Memorias Rebeldes. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. El comunismo, básicamente, es una organización social y económica que se basa principalmente en eliminar las clases sociales. Es decir, todo el mundo está al mismo nivel. ¿Cuál es el negocio del socialismo? Tener al Estado enorme financiando a la pobreza. ¿Qué es lo que le pasó al Imperio Romano? Básicamente el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo. Venimos para defender la República. No queremos un sistema comunista, que nos impongan un régimen. Es la imposición, es la toma de tierras, es el avasallamiento de la propiedad privada, es la quita de las libertades, todo eso. El comunismo no acepta confrontaciones políticas como en la democracia. Se basa en una dictadura del pueblo, según lo define el propio comunismo. Pero los que menos dictan aquí es el pueblo. El comunismo, esto es lo que te pone adoctrinamiento marxista y comunista, eso es. ¡Aguante la paz! Es que si fuéramos a obtener lo mismo, tanto por trabajar, como por trabajar mucho, como por no trabajar, ¿qué más daría todo? Vos nunca le puedes pedir a la izquierda que entienda el capitalismo, porque ellos tienen iPhone, mientras la gente tiene los teléfonos viejos que no pueden cambiarlo. Vos sos una zurda. Hablas de que buscas el comunismo desde tu Twitter. ¿Te cuento un secreto? Ven, que te lo cuento. ¿Sabías que Twitter vale miles de millones de dólares? Ya que no sabes otra cosa, los tíos que crearon Twitter están forrados. O despertamos ahora porque el virus es el marxismo, que nos quiere quitar la libertad y la capacidad de decidir por nosotros mismos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como recién dijimos. Bienvenidos a un nuevo segmento de Memorias Rebeldes. Estuvimos escuchando un pequeño audio, recién un pequeño compiladito de distintas interpretaciones, ¿no? Distintas formas de mencionar el tema que vamos a estar hablando, un poco para dar cuenta también que no es tan sencillo como muchas veces se lo expresa o se lo intenta entender. Un poco por ahí para dar contexto, en programas anteriores hemos estado hablando de algunos conceptos en general vinculados a esto, claro, sobre la revolución, socialismo, comunismo, ya sea en distintas memorias, hablando de logros de la revolución cubana, manejando compañeros y compañeras caídas en luchas populares, recordando fechas que marcaron un antes y un después en la historia de los pueblos, como también por ahí en otros bloques, como en instituciones o en las voces de nuestros pueblos, que nos hemos estado vinculando muchas veces con organizaciones que tienen en cuenta estas cuestiones, estos temas, con los cuales muchas veces compartimos espacio y tiempo de nuestras militancias. Sin embargo, muy pocas veces nos dedicamos a explicar un poco de qué se trata todo esto. Por eso hoy, a 106 años de la Revolución Rusa, un hecho que cambió el mundo para siempre, vamos a intentar aclarar algunas cuestiones fundamentales, para entender justamente de qué hablamos cuando hablamos de comunismo. Pero antes, un poquito de contexto. ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder que el burguesía no quiere o no puede comprender en la mayoría de los países? Su esencia, que llama la atención cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado era antes gobernado de una u otra forma por ricos o capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez y además en conjunto precisamente las clases antes oprimidas por el capitalismo. Mientras existe la dominación del capital, mientras la tierra sigue siendo propiedad privada, el Estado se ha gobernado siempre, incluso en la república más democrática, por una pequeña minoría, conformada en sus 9 partes por capitalistas o ricos. Por primera vez en el mundo, el poder estatal se organizó en Rusia, de modo que solo los obreros y campesinos trabajadores, incluyendo la clase explotadora, constituyen la organización de la masa, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. En los primeros años del siglo XX, bastante agitados, la verdad, debido a que la revolución industrial había modificado el mundo años antes de una forma totalmente radical. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que las primeras contradicciones generaran grandes crisis. Corría el año 1914 y las grandes potencias entraban en guerra. El reparto de territorios y la conquista de nuevos mercados
llevaron a Europa un clima de tensión que tenía su máxima expresión en crudas batallas. El Imperio ruso, entonces comandado por el zar Nicolás II, se unió a la guerra sin chistar, aliándose con los ingleses y franceses. Mientras tanto, el pueblo tenía hambre, y sectores de la burguesía estaban hartos de la pésima y arbitraria administración zarista. Mientras en el mundo la modernidad avanzaba, en Rusia seguía bajo una economía completamente atrasada. Se generaron grandes protestas populares en contra del régimen. El zar mandó a las tropas a reprimir, pero luego de haber sufrido mucho debido a que los mandaban a batallar en pésimas condiciones, se negaron. Por abajo comenzaba la organización para destituir a Nicolás II y asumir el gobierno. Los burgueses formaron un comité. La clase obrera y los soldados, por otra parte, crearon el Soviet de Petrogrado. Estos últimos tomaron comisarías y fábricas de armamento. El 12 de marzo de 1917 cae el zar. El gobierno provisional de la burguesía asumió el poder. Mientras tanto, se fueron generando grandes soviets que eran como asambleas en varias localidades. Se abració una nueva etapa en la lucha de clases. Lenin llegó un 16 de abril a Petrogrado, luego de un larguísimo periodo de exilio en Suiza. Sin haber dejado de seguir y orientar la actividad política, Lenin analizó la situación ocurrida y presentó ante sus camaradas las reconocidas tesis de abril, que indicaban que la tarea de la clase obrera es tomar el poder en sus manos, con el campesinado pobre en que al mismo tiempo tenía un programa de nacionalización de tierras, banca y producción. Ese mismo mes surgió una primera crisis del gobierno burgués. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que continuarían los lazos con las grandes potencias. Rusia no abandonó la guerra y la población empezó a mostrar su repudio. La guerra hacía estragos en Rusia. La población caía en la miseria y ante eso respondían de varias maneras. Los campesinos tomando las tierras de los grandes terratenientes y los trabajadores que se organizaban en sus soviets ante el cierre de las fábricas. Lenin, ya nuevamente exiliado de ser perseguido por el gobierno burgués, escribió el Estudio de la Revolución, que daba cuenta de un gobierno de nuevo tipo, una república de soviets, de diputados obreros, peones rurales y campesinos en todo el país, de abajo para arriba. Su propuesta era sencilla, llevar a la práctica las ideas del comunismo que Marx y Engels habían escrito años atrás. Con esta propuesta, llamó a desenmascarar el gobierno provisional, ya que no se les podía asegurar al pueblo la paz, el pan y la libertad. Una situación de doble poder se abría paso con el crecimiento de los soviets y la aceptación de las ideas leninistas. El gobierno pendió constantemente un hilo hasta octubre de 1917. Liberados los revolucionarios, organizaron una gran reinsurrección armada. Se conformó entonces un comité militar revolucionario que organizó obreros y campesinos y los armó para luchar contra el régimen. Durante el amanecer del 8 de octubre, la ciudad de Petrogrado estaba tomada. Solo fue cuestión de horas para que caiga el Palacio de Invierno. Los soviets habían llegado al poder. Queremos sinceramente que estudiar la vida de Lenin, estudiar el pensamiento de Lenin, las doctrinas de Lenin y el ejemplo de Lenin constituyen no un homenaje, sino una conveniencia, un beneficio para los pueblos. Hay que decir que el pensamiento de Lenin ha tenido una gran influencia en el proceso revolucionario cubano. Que las ideas de Lenin, a raíz de la Revolución de Octubre, se divulgaron ampliamente por el mundo y que en nuestro país se encontró una tierra fecunda, encontró seguidores que se inspiraron en ese pensamiento y que ya en el proceso revolucionario de lucha de 1930 a 1933, los revolucionarios cubanos estuvieron profundamente influidos por el pensamiento de Lenin.
Y algunas de sus obras fueron para algunos de nosotros guía, doctrina, medio de comprensión, sin los cuales habríamos estado desprovistos de verdades absolutamente esenciales en un proceso revolucionario. Bueno, estábamos escuchando recién a Fidel Castro justamente hablar de lo que fue la Revolución Rusa, y un poco queríamos concluir este bloque de Memorias Rebeldes tomando en cuenta un poco el primer audio escuchado, dando justamente un poco de certeza sobre el terreno de algunas cuestiones que por ahí se escuchan hablar. Esto de que el comunismo, por ahí se dicen tantas falacias, tantas mentiras, por ahí dar un poco justamente de certeza al respecto. Marx decía que el comunismo es la doctrina y las condiciones de liberación del proletariado, que al mismo tiempo esta es una nueva clase social que nació después de la Revolución Industrial, que justamente consigue su forma de sobrevivir exclusivamente vendiendo su trabajo y sin la posibilidad de tener las propiedades de medio de producción, digamos, lo que sería la clase trabajadora hoy. También toman en cuenta que esto no es algo reciente, no es algo novedoso, no es que la historia de golpe tampoco surgió la lucha de clases de la que tanto se habla, es una historia que viene ocurriendo hace mucho tiempo en toda la historia de la sociedad, es la historia de lucha de clases, diría Marx, y la lucha contra la opresión es algo constante que justamente el proletariado hoy tiene la función y la idea de terminarlo a través de la revolución, tomando en cuenta aparte de las cantidades de cosas que ha hecho la burguesía, que son justamente estos, los propietarios, los dueños de producción, los grandes, digamos, dueños del poder político. Además, ahí también sacó un fragmento del manifiesto comunista de Marx que dice justamente esto de que ha reemplazado muchos valores en pos del dinero, de la libertad del comercio y del egoísmo, justamente, reduciendo relaciones por simples relaciones de dinero, como una forma justamente de individualizar individuos y sacarlo totalmente de la idea colectiva, ¿no?, que uno tanto defiende, y que justamente, bueno, toda la historia está dada por este avance de los medios de producción que constantemente tienen que ser modificados para satisfacer las necesidades tanto de la clase burguesa como del proletariado, ¿no?, de la clase trabajadora. Un poco medio puede parecer denso lo que acabo de decir, pero está bueno tomarlo en cuenta y dar un poco pie para entender un poco, y ya concluyendo también el segmento, que cuando nosotros hablamos acá de socialismo, de comunismo, de revolución cubana, revolución rusa, entre otros tantos eventos de lucha de los trabajadores que se han dado a lo largo de la historia, justamente para entender, dar a entender justamente, dar a conocer y defender desde nuestro lado, desde acá, desde la fragua, un proceso de lucha y de liberación que es totalmente necesario para que la sociedad pueda justamente vivir un poco mejor, que no es una utopía, no es algo imposible, es algo que está totalmente con la posibilidad de ser construido, que todos podemos aportar y que hoy más que nunca es muy necesario, tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos de crisis y de situaciones justamente que pues ahí hacen que la vida se vuelva un poco más complicada. En ese sentido también queríamos dejar una última reflexión, tomando en cuenta esto, en la idea de los soviets, la idea de la organización por las grandes asambleas de trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes inclusive también, dando pie también a lo que va a ser los próximos segmentos de la Memorias Rebeldes, que justamente, para que vayan tomando en cuenta, como estaba hablando de democracia, planteando justamente esta cuestión de que puede haber, y hay pruebas, testimonios y justamente forma de hacer democracia de nuevo tipo, que por ahí estamos muy acostumbrados a una democracia más coartada, una democracia más polarizada, alejada de la gente, y que creo que justamente si algo tenemos que aprender de la Revolución Rusa es que hay una historia que nos avala de que una democracia diferente, donde entremos todos de abajo para arriba y en la mano del pueblo, puede ser posible. En ese sentido los invito a seguir escuchando el programa y bueno, a escuchar los próximos Memorias Rebeldes para seguir reflexionando justamente sobre esta democracia que nos atraviesa a todo y que justamente es necesario que empecemos a intervenir un poquito más en ella. Gracias.